Bien, como les decía, hoy día empezamos totalmente con un tema nuevo. Quiero destacar que ya me he estado poniendo en contacto con las personas que, con las personas que me den trabajo y ya saben que tienen que responder, ¿no es cierto? De todas maneras, yo estaba hablando totalmente en forma independiente con ellos. Bien, chiquillas, aquí tienen ustedes se ve el PowerPoint, ¿no es cierto? Sí, Sí, Lo que hoy día vamos a aprender es a identificar la clasificación de una empresa o de los tipos diferentes de empresas que hay y que ustedes tienen que ir conociendo detalladamente cada una de estas empresas, ¿ya? Porque las empresas, chicas, no se clasifican, no tienen una sola clasificación, sino que hay una diversidad de clasificaciones que ahora las vamos a ir conociendo. Entonces, este es un tema muy, muy fácil, pero que tienen que ir conociendo muy detalladamente. Entonces acá se armó un esquema de la clasificación de empresas y ustedes saben que una empresa es una organización que se dedica a la fabricación de un bien, un producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, fabricar lentes, ¿no es cierto? O a la prestación de un servicio, como por ejemplo la entrega de servicios de telefonía, ¿ya? Ahí tenemos dos tipos de empresas, una que fabrica los lentes, ¿no es cierto? Y la otra que presta un servicio porque el servicio es intangible. O sea, intangible quiere decir que no se puede tocar ese servicio, ¿ya? Entonces, el servicio sería la prestación de un servicio para la comunidad de telefonía. Entonces, chiquillos, vamos a ver, yo estoy aceptando a los que están ingresando a la clase y vamos a ver eh, el tema ahora. Chicos, primero le quiero preguntar si se escucha bien. sí, ¿Sí? ¿Se sí, escucha bien? sí. sí, profe. Eso es importante, que se esté escuchando bien. ¿Ya? Comenzamos. Entonces ahora yo les voy a mostrar un esquema de la clasificación de empresas, que la tengo acá, y vamos a clasificar en 7 puntos las empresas, en 7 puntos. Primero, ya definimos que empresa es una organización que se dedica a fabricar un bien o a prestar un servicio. El bien es tangible, se puede tocar, y el servicio es intangible, no se toca. ¿Para qué las empresas fabrican un producto o prestan un servicio? Es para satisfacer las necesidades del consumidor. Bien, pero acá, chiquillas, vamos a clasificar. Esperen un poquitito que están entrando más personas. Bien. La empresa en 7 puntos. El primer punto, y esto lo vamos a ver, es el siguiente. Según el número de propietarios. El número de propietarios es cuántos dueños tiene una empresa. El número de propietarios se refiere a cuántos dueños tiene una empresa. Y vamos a ver vamos a ver detalladamente por parte, identificando cada tipo de empresa. También la empresa se clasifica de acuerdo al tamaño. Recuerde que la empresa más chiquitita es aquella que tienen los microempresarios, los emprendedores, ¿no es cierto? También las empresas se clasifican por el origen del capital. ¿Y a qué nos referimos con capital? Capital es el sinónimo de aporte. El aporte es el dinero con el que la empresa funciona. También tenemos, según el sector económico, qué rubro tiene la empresa y la explotación y conformación del capital. Hasta el momento llevamos 5 clasificaciones de empresas. No se preocupen que las vamos a ver una por una. ¿Ya? Y tenemos Después las va, la clasificación de empresas según su función social y la última sería según el pago de impuestos. Bien, vamos a ver una por una.
Tenemos, según el número de propietarios, la empresa se clasifica en, y esto después ustedes lo vamos a estudiar hasta que se lo aprendan y lo que te aprendan. Se clasifica como empresa individual, unipersonal y sociedades. Repito, según el número de dueños, o sea, los propietarios de una empresa, la empresa se clasifica en individual, unipersonal y sociedades. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el negocio de una señora que trabaja en forma independiente. Ella hizo su almacén. Y este almacén se puede identificar como una empresa individual, o sea, una empresa individual de responsabilidad limitada. Miren, chiquillos, acá dice la sigla, empresa individual de responsabilidad limitada. Esas son las siglas de la empresa. Y la empresa la compone una sola dueña o un solo dueño que está ahí, ¿no es cierto? Pero esta empresa también se puede clasificar, este negocio chiquitito, como unipersonal. También la unipersonal tiene un solo dueño. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos dos tipos de clasificación de empresa, pero que son diferentes porque una es una empresa individual y la otra es una unipersonal. Pero mire la diferencia acá. Tenemos la casita arriba, tenemos el capital, nuestros ahorros y tenemos un autito, ¿no es cierto? ¿Esto qué sería? Yo si soy dueña de todo esto, ese es mi patrimonio. El patrimonio mío es mi casita, mis ahorros y si tengo algún vehículo u otro bien que genere ingresos, ¿no es cierto? La diferencia, si esta señora del negocio es dueña de su empresa, a ella le conviene una de estas, y ahí lo voy a preguntar, lo voy a explicar y lo voy a preguntar. Primero, si yo tengo una empresa individual, lo único que, si a esta señora le va mal, porque puede que le vaya mal y cierre su negocio, ¿no es cierto? Como ahora con la pandemia, muchos emprendedores han cerrado su negocio. Si a esta señora le va mal y tiene una empresa EIRL, solo pierde el dinero aportado, o sea, su capital. Pero su casita y su auto siguen siendo de ella. Si esta señora no es una empresa EIRL y es una unipersonal, ¿qué pierde? Pierde todo su patrimonio porque tiene que pagarle a las personas que debe, ¿no es cierto? Entonces pierde su dinero, su ahorro, su casa y su autito. Entonces, chiquillos, ¿cuál de las dos empresas, si yo soy dueña de un negocio, soy solo una dueña, cuál me conviene hacer? ¿La empresa individual o la empresa unipersonal? La individual. Obviamente, porque pierdo solo el capital aportado. Bien, pero cuando hablábamos de la clasificación de empresas según el número de propietarios, la empresa también se clasificaba según, perdón, que estoy aceptando y ahí me enredé. La empresa se clasificaba también en sociedades. Y veamos acá. La diferencia al lado izquierdo de su pantalla es que era un solo dueño. Las sociedades se constituyen de dos o más socios. O sea, ya no estamos hablando de un negocio tan chiquitito como un almacén, sino que estamos hablando ya de empresas que están creciendo más. Entonces, acá tenemos dos o más socios y eso se llama sociedad. ¿Ya? Sociedad. Así que, entonces, según el número de propietarios, la empresa se divide en empresa individual, unipersonal y sociedades. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya. Tenemos un Sí, poquitito. sí, sí, sí.
Profe, se le escucha como a 20 kilómetros de distancia. Profe, no se escucha. No, No es se que estaba escucha. viendo algo, chiquillos. Aló, aló. Discúlpenme. Ya. Bien, entonces, esa es la primera clasificación, según el número de propietarios. Vamos a la otra. A la segunda clasificación. Entonces tenemos la clasificación de acuerdo al tamaño de la empresa. Y esto se divide en microempresa, pequeña empresa, mediana y gran empresa. ¿Ya? Y gran empresa. Cuando hablamos de una micro, ¿me pueden dar un ejemplo? Las pymes. Muy bien. Otro ejemplo. ¿Las qué? Otro ejemplo, ¿cuál sería? La feria. Ya ahí me dieron un ejemplo. ¿Cuál otro como microempresa? Los almacenes. Los almacenes. Muy bien, tenemos dos ejemplos. Vamos a ver acá en concreto según su tamaño. Pero ojo, chiquillos, cuando hablamos de tamaño de empresa, nos referimos a cuánto vendió el negocio en el año. A cuánto vendió el negocio en el año. O sea, aquella en que su nivel de ventas por productividad se mide en forma anual. ¿Ya? Y tenemos a la señora que está fabricando sus productos cosméticos, o pueden ser productos cosméticos, o pueden ser derivados de algún producto natural. Esa señora es una microempresa. Y esa microempresa, sus ventas anuales no superan los 2.400 UF. A todo esto, ¿cuántos son? O sea, ¿qué significa UF? Unidad de fomento. Muy bien, unidad de fomento. Les voy a decir que una unidad de fomento, su valor ahora es de 28.675 pesos aproximadamente. ¿Ya? Acuérdense que la UF sube automáticamente todos los días 2 o 3 pesos o a veces 1 peso, ¿no es cierto? Entonces, la microempresa sería la empresa más pequeñita, aquella que nos supera las 2.400 UF. Pero me van a decir ustedes, esta señora vende 2.400 UF. ¿Cuánto significa entonces que la señora vendió en el año 68 o casi 69 millones de pesos aproximadamente? Vamos a la segunda clasificación. Esta señora ya tiene una fábrica un poquito más grande, o puede ser más de un socio, ¿no es cierto? Porque ya cuando hablamos de un poquito más grande sería una pequeña empresa. Y la pequeña empresa supera los 2.400 UF y llega hasta 25.000 UF. 25.000 UF. Eso quiere decir que la empresa vende entre 69 millones hasta 716 millones de pesos. Y así va creciendo. Después tenemos a la mediana empresa, aquella que vende más de 25.000 hasta 100.000 UF. Se da cuenta que ahí va creciendo, mire el valor, hasta 2.867 millones de pesos anualmente puede vender una empresa. Lo que yo quiero que se aprendan es esta parte, la de 2.400, 100.000, etc. Y la última es esta. Cuando hablamos de una gran empresa, la gran empresa puede vender más de 100 UF. Y aquí hay una pregunta. Nómbreme una empresa que sea gran empresa. Por ejemplo, Microsoft. Copec. Microsoft, Copec, Soprole. Soprole. Muy bien, ahí tenemos 3 ejemplos. Mire, la empresa entonces esta produce entre 2.867 millones y más, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo le pregunte cómo se clasifican las empresas de acuerdo a su tamaño, usted me va a decir en micro, pequeña, mediana y gran empresa. Bien, seguimos avanzando. Según el origen del capital, fíjese acá, se clasifican las empresas en públicas, privadas y mixtas. Pública, privada y mixta. ¿Conoce alguna empresa privada usted?
privada. Me acabaron de nombrar 2 o 3. Confort, ¿Cuál? ¿Papel higiénico Confort? así es. Sí, esa es una empresa privada. Y vamos a explicar por qué. Por ejemplo, cuando hablamos del origen del capital, se refiere al aporte en dinero. ¿Cuánto dan en dinero los dueños a la empresa? ¿No es cierto? Y se clasifica en pública. La pública, por ejemplo, vamos a explicar, pública, privada y mixta. La Si pública, mal no sé, profe, las empresas públicas son las que son mantenidas por el Estado y las empresas privadas son las que se mantienen por un dueño. muy bien, muy buen ejemplo. Por ejemplo, acá yo les menciono FONASA. FONASA es una empresa, como lo dijo acá el compañero, es una empresa pública cuyo aporte lo recibe del Estado. ¿Qué otra empresa que recibe aporte del Estado conocen ustedes? La salud y la educación. Ya, hay algunos colegios que reciben totalmente aporte del Estado. Ese es un colegio público. Hay muchos colegios públicos. Un colegio público que recibe aporte del Estado, en definitiva, por ejemplo, de las municipalidades, es el Instituto Nacional, el famoso y emblemático Instituto Nacional. ¿No es cierto? Bien, un ejemplo es FONASA. Otra empresa pública, ya dijimos, el Instituto Nacional. También Codelco, quizás. Codelco, muy bien. Tenemos FOSIS. ¿Ubican FOSIS? FOSIS también es Sí, una también. empresa pública. Bien, la empresa privada, como dijeron también, es aquella que el aporte lo dan los dueños. No reciben plata del Estado, sino que el aporte, cada socio aporta dinero para comenzar su empresa. ¿Les parece conocida esta empresa? Sí. Sí, Es la famosa empresa que hoy día ha salido en la televisión. ¿Por qué? Porque es una empresa eléctrica, ¿no es cierto?, de electricidad, es Enel, y tuve las noticias últimamente porque de repente hubo un alza en las cuentas, y ahí están en boca de todos los consumidores. Bien, Enel es una empresa privada, sus dueños aportan el dinero en forma privada. Y una empresa mixta. ¿Por qué puse aquí el Boston College? Porque es un colegio que es una empresa mixta, y mixta quiere decir que recibe aporte del Estado y de privados. O sea, por eso los colegios se conocen como colegios particulares subvencionados. ¿Por qué? Porque aporta el dueño del colegio, ¿no es cierto?, el sostenedor, y aporta el Estado. Por eso se llaman colegios particulares subvencionados. ¿Ya? Entonces, según el origen del capital, la empresa se clasifica en pública, mixta y privada. ¿No es cierto? Seguimos. Según el sector económico, las empresas se clasifican en extractivas, de servicios, comercial, agropecuaria, industrial. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son cada una. Mira, acá tenemos a un minero, ¿no es cierto? Un minero, tenemos una peluquería, tenemos una empresa de pancito. Aquí sale Bimbo porque en México se conoce como Bimbo, pero acá se conoce como Ideal. Aquí hay una empresa que siembra, ¿no es cierto?, verduritas, y aquí hay una empresa que vende autos. Entonces, ¿cuál sería la extractiva? Y les voy a decir que la extractiva es aquella empresa que extrae de la tierra productos que sirven como recurso natural. ¿Cuál sería extractiva? La de la Y verdura. la verdura. Las verduritas. Dice Y que, la minería. dice que el recurso es natural. Las verduritas yo Aguas planté andinas. una semillita. No, acá mira, los dibujos que están acá. Esta es una empresa extractiva. Extractiva quiere decir, saco el recurso natural de la empresa, que son los minerales, y lo ocupo como materia prima para algo. ¿No es cierto?
De las imágenes que están ahí, ¿cuál sería de servicio? La que está prestando un servicio. La que está cortando La el pelo. La peluquería. Peluquería, muy bien. Esa es una empresa de servicio. El servicio que está prestando es el corte de pelo, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas empresas sería la que fabrica un producto? El La pan. panadería. El de la pan. Muy bien, el pancito. Acá se conoce como ideal. Entonces, esta es una empresa industrial. ¿Industrial por qué? Porque toma la materia prima y la transforma en un producto final. Esta que ven acá, que se confundieron, esta es una empresa de agropecuaria, agricultura. ¿Por qué? Porque plantó la semillita, no, ya no es un recurso natural, sino que plantó la semillita para que naciera una verdurita, lo que sea, por ejemplo las lechugas. Pero también en las agropecuarias, chiquillos, están incluidas todo lo que es el proceso de faena de alimentos, como por ejemplo las cecinas, ¿no es cierto? También están incluidas en la agropecuaria. Entonces nos quedaría la última empresa que está acá abajo, que es Pompeyo Carrasco. ¿Saben lo que hacen estas empresas? Venden autos. Venden autos. Muy Venden autos bien, nuevos. venden autos, por lo tanto es una empresa comercial. Comercial. Comercial, ¿por qué? Porque el producto ya está terminado y se vende al cliente como producto final. El supermercado también es una empresa comercial, ¿no es cierto? Bien, entonces si hablamos según el sector económico, se clasifica en extractiva, de servicio, industrial, agropecuaria y comercial, chiquillos. ¿Ya? Entonces ya hemos visto 4 categorías, nos faltan 3 y vamos a ver acá. Según la explotación y conformación del capital, las empresas se clasifican en multinacionales, grupos económicos, nacionales y locales. ¿Ya? Entonces vamos a ver ejemplos de estas. Sí. Y tenemos, según la explotación y conformación del capital, multinacionales. McDonald's, ¿por qué multinacional? Porque da el Se servicio. abarcan, Todo el país. O sea, ¿Cómo? todo el mundo. Está en todos los países. Está en abarca todos todo el los mundo. países. Está en Chile y está en todos los países. Usted va al lugar que vaya, hay un McDonald's. Entonces, por No es eso que esté en se todos llama- los países, sino que en varios países en general, porque hay países, por ejemplo, Haití, que no tienen empresas así. Claro, pero puede ser otra empresa. ¿Qué otra empresa es multinacional? El KFC. Coca-Cola. Muy bien. ¿Cuál otra? KFC. Ya, perfecto. Hay muchas empresas que son empresas multinacionales. Vamos a ver el otro tipo de empresa. Decía locales. Locales. La empresa local quiere decir que esa empresa está solo en una localidad de nuestro país. Y vamos a ver. ¿Esto qué es lo que sería? Local. Local. ¿Por qué? Porque se solamente presenta aquí existe en acá Chile. en Chile, el Transantiago. En un solo país. No, local es en una localidad, no en un país. Estos, ¿Verdad? estos- Pues solo en esto Santiago. es, los porque solamente buses del están en Santiago. Transantiago se conocen más como o Redbus, pero Fracaso nacional. estos buses solo están en Santiago, ¿no es cierto? Por eso se llaman, se clasifican como locales. Este bus está solo en Santiago, ¿ya? Por ejemplo, la Universidad de Concepción solo está en Concepción. Concepción. Entonces la universidad es local, ¿me entiendes? La micro igual. Bien, tenemos también la clasificación de empresas nacionales y acá me está mostrando a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nacional, ¿por qué? De la nación. Por ahí De vamos, todo el pero país, ¿por qué de todo el nacional? país. Si esta es local, está solo en Santiago. Está No, se solo presenta en en todo el Chile. país. Solo en Chile. No está en varios países, sino que está en todas las regiones de nuestro país. Nacional. Por ¿Se da eso. cuenta? Y multinacional porque está aquí en nuestro país y en varios Y en otros países. varios países.
Y me queda la última que se llama grupos económicos y se conoce con el nombre de holding, ¿ya? Y esa empresa, por ejemplo, aquí ustedes ya lo conocen, está... ¿Qué quiere decir grupos económicos, chiquillos? Mira, aquí menciona a Santa Isabel, París, Jumbo, Easy y Foster. Todas estas empresas tienen un rubro diferente, se dedican a diferentes actividades, ¿no es cierto? Sí. Pero, mire, ¿Estamos los dos nomás, mamá? los dueños son los mismos. ¿Se da cuenta? Los dueños de esta empresa son los mismos. Y así que, por ejemplo, todas estas empresas, el aporte lo dan los mismos dueños. Son los mismos dueños para Santa Isabel, París y Jumbo. ¿Se da cuenta? Entonces, de Sí. acuerdo a la conformación del capital, se clasifican en nacionales, locales, multinacionales y holding, para que se lo aprendan. Holding. Y tenemos las últimas dos. Aquí tenemos según la función social con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Entonces, primero les voy a preguntar, ¿qué significa lucro? Que saca ganancias de ello. Muy bien, yo hago algo en beneficio de obtener ganancias, ¿no es cierto? Y sin ánimo de lucro, Que sin ánimo de ganar dinero. claro, pero presto una ayuda social. Vamos a ver ejemplos. Muy bien. Entonces tenemos con fin de lucro, lucro quiere decir con el ánimo de obtener ganancias, y tenemos aquí la farmacia ahumada, ¿no es cierto? Vende y gana, ¿no es cierto? Sin fin de lucro, solo como ayuda social, tenemos a Un Techo para Chile, por ejemplo. ¿Ya? Claro que reciben aporte de alguna parte para ejercer esta ayuda, ¿no es cierto? Con ánimo de lucro, con el fin de obtener ganancia, Ripley. Está absolutamente claro que es con ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, Coanil. Este es para los niños con discapacidad intelectual. Con ánimo de lucro, con obtener ganancias, es Coca-Cola. Y sin ánimo de lucro, Belén Educa. Hay muchos colegios Belén Educa. ¿Ya? Entonces, la función social se refiere a clasificar las empresas con el ánimo de lucro y sin fin de lucro, ¿no es cierto? Son dos clasificaciones. Y por último, tenemos la clasificación de empresas según el pago de impuestos, y tenemos el pago de impuestos con régimen simplificado y régimen común. Vamos a ver esta empresa, esta clasificación. Primero, vamos a mostrar que el régimen común se clasifica en régimen común y en régimen simplificado. Y tenemos dos imágenes ahí. ¿Qué es lo que es esa imagen? Un supermercado. Un supermercado, puede ser un mini market, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué es esta imagen? Artesanía. Artesanía, eso. Una Artesanía. feria artesanal, muy bien, puede ser Pomaire, por los pocillitos ahí, ¿no es cierto? Este es Pomaire, una feria artesanal, y esta es un supermercado o mini market. Chiquillos, ambos locales pagan impuestos. Ambos locales pagan impuestos. La diferencia que yo puedo comparar, por ejemplo, el taller artesanal o la feria artesanal con la feria que se instala cerca de mi casa, ¿no es cierto? La feria libre que se instala cerca de mi casa. También puedo comparar el supermercado con una gran tienda o las grandes tiendas, como Falabella, Ripley, y no me acuerdo qué más. Ah, y París, ¿no es cierto? Entonces, ambas pagan impuestos. La diferencia es que son empresas más grandes que el régimen común son empresas más grandes que están obligados a llevar libros contables y a pagar impuestos, ¿no es cierto? A pagar IVA. Y el régimen simplificado no está obligado a llevar libros contables, o sea, no lleva,
pero sí paga un impuesto. ¿Qué impuesto paga el de la feria libre, chiquillos? Lo dan en la municipalidad. Paga la ¿qué paga? La patente. La patente municipal. Estos negocios, el impuesto que pagan es la patente municipal, ya para poder instalarse tranquilamente en un lugar determinado. Entonces, vimos 7 clasificaciones que están aquí. Número de propietarios, origen del capital, explotación, pago de impuestos, función social, sector económico y tamaño. Le voy a dar un ejemplo y usted me contesta. Si yo hablo de Fundación Arturo López Pérez, la Fundación Arturo López Pérez es una fundación que ayuda a las personas con cáncer. ¿En qué clasificación la pondríamos aquí, chiquillos? Función social. Muy bien. ¿Con lucro o sin lucro? Sin lucro. Sin lucro. Muy bien. Si yo le hablo sigamos con función social, si yo le hablo del equipo de la Universidad de Chile, del equipo de fútbol, ¿en qué se clasificaría? ¿Con lucro o sin lucro? Con lucro. Lucro. Con lucro. Con Con lucro. lucro. ¿Por qué con lucro? Porque tienen ganancia igual, pues. Claro, ya son sociedades, ellos persiguen la obtención de utilidades, ¿no es cierto? Perfecto. Si yo les digo, los dueños son 2 o más socios, ¿en cuál lo clasifico? Sociedad. Número de Es una sociedad. propietarios. Número de propietarios, muy bien. Si yo le digo micro, pequeña, mediana y gran empresa, Tamaño. tamaño de la empresa, perfecto. Si yo les digo locales, multinacionales, locales y multinacionales, para poner 2, ¿en qué lo clasificaría? Explotación Y y conformación del capital. Muy bien. Pago de impuestos. También podría clasificarse en pago de impuestos, pero cuando yo hablo de explotación y Conformación del grupos capital. económicos, no me acuerdo lo que dije, se clasifican en explotación y conformación del capital. Bien, entonces, chiquillos, esto es lo que vamos a trabajar ahora. La diferencia es que hay varios de ustedes que no me han presentado trabajos, que quiero que ustedes me digan en el grupo, profesora soy yo, y yo les voy a mandar por interno lo que tienen que hacer, ¿ya? Que se refiere a este tema. Algo sumamente fácil y que no debieran demorarse en hacer. Bien, entonces yo mañana les voy a explicar detenidamente la guía que hay que hacer sobre este trabajo, ¿ya? Hoy día entendimos que la clasificación de empresa son 7 clasificaciones que la tenemos aquí en la pantallita, ¿no es cierto? Y que cada clasificación se divide en ejemplos diferentes, ¿no es cierto? Ya lo vimos bien, acá está todo esto se los voy a mandar, mis niñitos, y la guía de trabajo sería esta, no sé si se ve, la voy a compartir. La guía de trabajo es esta, ¿ya? Sí. Por lo tanto, mañana yo voy a explicar esta guía, pero la diferencia es que esta guía hoy día tiene que ser... no, perdón, hoy día la mando, se las mando y mañana la explico. ¿Quedó totalmente clarito, chicos? Sí, Sí. profe. Sí. Sí, profe. Sí, es así. Ahora tiene tiempo para hacer preguntas. ¿Tiene alguna duda? Ya. No. Vamos a ver que las dudas que podríamos tener aquí es
por ejemplo, si yo les muestro estas imágenes, preguntarme qué imagen es cada cual, ¿me entiendes? Ya, eso se los voy a decir yo. Y también podrían tener dudas en el ejercicio 2 de cómo se hace. Pero mañana va la explicación. Entonces, chiquillos, ¿quedó clara la clase de hoy? Sí. Sí, Sí. ¿De qué hablamos? De la... Clasificación. ¿Qué más fuerte? De la... Clasificación de empresa. Muy bien, de la clasificación de una empresa. Perfecto. Entonces, con esto terminamos la clase y recuerden que mañana nos conectamos para explicar esta guía. Y si se fijan, chiquillos, antes de terminar, este es el resumen de la explicación que yo les di. ¿Ya? Está el resumen, bien explicadito, con los dibujos y todo. ¿Ya, mis niñitos? Ya. Ya. Entonces, para mí ha sido un gusto que estuvieran en la clase de hoy. Y cualquier consulta me la pueden hacer a través del grupo. ¿Ok? Ya, mis niñitos, un gusto y que estén bien. Chao. Igualmente. Chao.